presentación del académico Adolfo Meisel Roca sobre el tema El triunfo de SCACTA, Sociedad Colombiana de Navegación Aérea. Tiene la palabra el académico Adolfo Meisel Roca. Este trabajo es un trabajo que surge de un interés de muchos años en SCACTA. Creo que el primer libro que recuerdo haber leído yo de niño, de un tema que no fuera infantil, fue la historia, una historia con alas, del capitán Herbert Boyd, uno de los pilotos más distintivos de SCACTA, y un libro que me pareció maravilloso y que reforzaba algunas historias que había oído yo en mi niñez en Barranquilla sobre SCACTA y que me llamaron siempre mucho la atención. Por ejemplo, el caso de un vecino de mi abuelo, el Guillermo Snurbushkin, quien fue siempre el jefe, ingeniero jefe de mantenimiento de SCACTA, que vivía a media cuadra y que oía yo que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido pues la casa por cárcel, como estaba casado con una, tenía hijos colombianos y era muy respetado en Barranquilla, no fue llevado a Fusagasugá y entonces él lo que hizo durante la guerra fue construir un velero en el patio de su casa. Lo que a mí como niño me llamaba la atención era que decían que para sacar el velero, una vez terminó la guerra, tuvo que tumbar la pared del patio para conducir a ese velero al mar. Entonces, el trabajo que voy a presentar cuenta la historia de SCACTA desde un punto de vista de historia empresarial. Voy a hacer una breve introducción, luego voy a hablar de la actividad económica de SCACTA en toda su existencia, 1919-40, luego su desmonte en 1940 y su conversión en Avianca, unas reflexiones de por qué, y creo que es el aporte de este trabajo, SCACTA fue una empresa exitosa desde el punto de vista económico, porque digamos, hay muchos artículos sobre SCACTA, hay digamos muchos tratamientos sobre la actividad, sobre digamos su cotidianidad, sobre los aviones que utilizaba, sobre los pilotos, pero en toda la literatura que he visto nadie ha hablado nunca sobre el aspecto económico de la empresa, las inversiones que hubo en la empresa, la rentabilidad que tuvo, las acciones, quiénes eran los accionistas y las razones por las cuales fue exitosa como empresa. Esto surge, digamos, de un contexto más amplio de historia empresarial del Caribe colombiano, porque este es un periodo, consigue un periodo en que varias empresas del Caribe colombiano, que fueron muy importantes en el contexto nacional también, como la fábrica de tejidos Obregón y el ingenio Sincerín, no tuvieron un buen desempeño y fueron liquidadas a comienzos de los años 50. Entonces, el caso de SCACTA es un contraste y creo que hay una serie de razones de mercado, fundamentalmente de mercado, entre otras, para explicar el éxito de SCACTA. Y la información que he utilizado es información primaria. Digamos, he podido reconstruir la rentabilidad de la empresa usando información primaria. Como ustedes, pues, muchos de ustedes sabrán, los archivos de SCACTA no se han podido ubicar en Avianca. Hay personas que asiduamente los buscaron y no se conocen los archivos, pero he podido, a través de archivos de personas vinculadas, o básicamente ni siquiera personas vinculadas, básicamente de descendientes de personas vinculadas a SCACTA, he podido allegar mucho material
que está en este momento en manos privadas. Y todavía hay mucho más material entre personas de Barranquilla que estuvieron vinculadas en la empresa, pues relacionados con, o bien con profesionales que trabajaron en la empresa, o bien con hijos de pilotos o hijos de funcionarios administrativos. Y además de eso, pues en Alemania, en la biblioteca del Instituto de Economía Internacional de Kiel, hay mucho material sobre Escalda, y encontré algunos informes a las asambleas de accionistas que no estaban en las bibliotecas colombianas ni en los archivos colombianos. Con ese material fue que reconstruí, digamos, la actividad económica de Escalda. Como ustedes, pues simplemente recordar algunos hechos puntuales muy sencillos de Escalda. Fue fundada en 1919 en Barranquilla por un grupo de empresarios del Caribe colombiano y alemanes. Dentro de las dos personas más importantes en la primera etapa, destacaría yo a Ernesto Cortizos, quien fue el primer presidente de la empresa. Ernesto Cortizos Álvarez Correa era miembro destacado de la comunidad empresarial sefardita de Barranquilla. Había estudiado en Alemania y eso pues facilitó su relación con los inversionistas alemanes y promotores de la empresa. Cortizos pues era presidente de un banco de su familia, era un hombre exitoso en los negocios, con una muy buena formación y con un amplio bagaje empresarial, porque estaba involucrado en los principales sectores de la ciudad. Era, sin lugar a duda, probablemente pues era uno de los líderes empresariales más importantes de Barranquilla. Como dije, murió muy joven en un accidente aéreo a comienzos de la historia de Escalda. Parte del éxito de Escalda empieza a verse cuando toman la decisión de traer aviones Junker F-13, y esos aviones resultaron muy adecuados para el trópico y para el tipo de actividad en la cual ellos se embarcaron, con las necesarias adaptaciones que tuvieron que hacerle. Pues eran aviones que estaban preparados para otros climas y digamos, pero Wilhelm Schnurbusch, que fue siempre el jefe de mantenimiento y quien estuvo en el montaje mismo de los aviones, los adaptó rápidamente a las condiciones del trópico. Aquí tenemos una foto del montaje de esos aviones, que fue en la Barranquilla de la época, fue un espectáculo. Los periódicos de la época lo registraban. La gente al final de la tarde, una de las cosas que hacían algunos empresarios era ir a ver la construcción de los aviones en el campo, en el hidropuerto de Veranillo, que como ustedes saben, estos eran hidroaviones y aterrizaban en el río Magdalena y luego entraban por un caño hasta el primer aeropuerto que tuvo Escalda, que fue el hidropuerto de Veranillo. Era propiedad de Escalda, como fueron todos los primeros aeropuertos, y voy a mostrar que en las inversiones de Escalda valían más los aeropuertos que los aviones mismos. Entonces construyeron el hidropuerto en Veranillo. Ese hidropuerto hoy en día, digamos, las instalaciones existen. Existe el terminal de pasajeros, existe el galpón donde guardaban los aviones, existe el taller y existe un edificio administrativo. Están ubicados, en los que conocen a Barranquilla, en la vía 40, no sobre el río ya, pues nunca estuvo sobre el río, estaba sobre un caño. Hoy ese caño está completamente sedimentado, y entonces está un poco lejano del río, pero ahí queda la base naval del Atlántico, donde está la escuela de suboficiales
de la Armada Nacional, y hay un proyecto de establecer, en Barranquilla hay un proyecto de establecer un museo de la aviación en esas instalaciones, que pues están en muy buen estado. Quisiera mencionar una figura que fue fundamental para el éxito de Escalda, que fue Peter von Bauer. Peter Paul von Bauer no fue de los fundadores de Escalda, pero en la década del 20, a comienzo de la década del 20, se vinculó como inversionista y fue de ahí en adelante hasta que se convirtió, pues, hasta el año 38, el presidente de Escalda y aparentemente el principal propietario. Voy a explicar más adelante por qué aparentemente el principal propietario. Von Bauer era pues, un hombre rico, aristócrata, tenía un doctorado en biología, había estado en Colombia, en el Amazonas, y había escrito su tesis doctoral sobre el Amazonas. Sé que tenía un interés en Colombia desde antes. Él, digamos, tenía magníficas relaciones políticas, tanto nacional como internacionalmente. Se movía muy bien en los ambientes diplomáticos y era un hombre pues, empresarialmente ambicioso, e incluso pues, trató de internacionalizar a Escalda, introducirla en los... Pues rápidamente la amplió a todo el país, como vamos a ver en unos mapas que voy a presentar más adelante, pero en 1925 montó un viaje de una especie de show mediático, de llevar dos aviones, Dornier Wal, el Pacífico y el Atlántico, hasta Estados Unidos, para tratar de penetrar en el mercado de Estados Unidos. Entonces hicieron un gran despliegue mediático con la esperanza de que pudieran así penetrar el mercado, abrir el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, pues estamos en la posguerra, donde los Estados Unidos concebía, de la Primera Guerra Mundial, concebía que el próximo conflicto internacional, un conflicto con Alemania, se daría entre otras partes muy centradas en el Caribe, y había pues la inmensa preocupación de esta compañía de pilotos alemanes, con pilotos alemanes, propiedad de empresarios colombianos y alemanes, y que estaba muy cerca del Canal de Panamá. Entre otras razones, además de eso que tenía voy a mostrar un excelente laboratorio de fotografía, que también le preocupaba mucho a Estados Unidos tener, pues, y de hecho en ese viaje que hacen en el año 25, el titular del New York Times, cuando los dos aviones llegan a Habana, es pilotos alemanes en La Habana. Ya con ese titular ustedes pueden ver el tipo de preocupación que había con este ambiente. Entonces, menciono a Peter von Bauer porque, digamos, era un hombre muy apreciado en Colombia, en Barranquilla, pero se olvidó en cierta forma. Hoy en día, cuando la gente asocia Escalda con Herbert Boyd, porque escribió ese libro, y se ha olvidado un poco a Peter von Bauer. Y creo que la razón de que se ha olvidado Peter von Bauer es que Peter von Bauer terminó detestado por los nazis, por los Estados Unidos y por los colombianos. Todo el mundo terminó odiando a Peter von Bauer. Hay que ver, digamos, las circunstancias difíciles en que él se movió. Pues él obviamente entendió rápidamente que cuando hizo ese viaje a Estados Unidos, él habló incluso con el presidente, con el secretario de Estado, y vio que no había ambiente para, digamos, abrir el mercado norteamericano. Eso más bien, en cierta forma, fue contraproducente, tal vez ese viaje, en el sentido que disparó unas alarmas. Y esas alarmas pues tuvieron consecuencias. Más adelante
mucho más preocupados los norteamericanos por el éxito de Escalda y que se estaba ampliando y que viajaban por todo el Caribe y por todo Colombia y que estaban tan cerca del Canal de Panamá y que fotografiaban, hacían aerofotografía por todos lados. Presionaron a von Bauer en el sentido de que si él no les vendía, no le iban, Escalda compraba aviones Junker, pero después empezó a comprar aviones norteamericanos desde finales de la década del 20. Entonces, básicamente lo presionaron que si no les vendía las acciones, no iba a haber más despachos de aviones norteamericanos, no iba a haber ventas, que era importante para la continua ampliación de... Pues von Bauer pues, probablemente vio que la dificultad y seguramente vendió muy bien. Y en el año 1930, en un pacto secreto, vendió la mayoría de sus acciones a Pan American. Entonces, desde el año 30, los propietarios de Escalda fueron los norteamericanos, cosa que no sabían ni los colombianos, ni la mayoría de los norteamericanos, ni los alemanes. Entonces, los alemanes se sospecharon algo y entendieron que le había vendido y le pidieron a von Bauer que volviera a recomprar esas acciones. Trató de recomprarlas y Estados Unidos no las quiso vender. Y quedó, digamos, pues los alemanes se sintieron traicionados por von Bauer, que había hecho ese pacto secreto. Los norteamericanos en el año 45 descubrieron una carta de von Bauer a Berlín diciendo, del año 41-42, donde declaraba su adhesión al Tercer Reich. Y en razón de eso, le pidieron al gobierno colombiano que le quitara la ciudadanía alemana, la colombiana a von Bauer, y en el 45 le quitan la ciudadanía colombiana y él se va a vivir a Chile, y fue a vivir a Chile, en el sur de Chile, y ahí vivió hasta los años 70, donde murió, dedicado a la silvicultura, y nunca más quiso volver a Colombia. Me contó un hijo de un piloto de Escalda, pues, que es piloto actualmente, que von Bauer en alguna ocasión, en un viaje que iba de Chile a Alemania, estuvo en el puerto de Barranquilla, pero no se quiso bajar. Entonces quedó, pues, obviamente resentido con los colombianos, y los colombianos, pues, obviamente quedaron detestándolo, porque en Colombia había la sensación de que esa era una empresa alemana, había incluso en algunos sectores, pues, había algún sentimiento a favor de los alemanes. Entonces terminó como traidor con los norteamericanos, con los alemanes y con los colombianos. Bueno, Escalda tenía, desde su inicio, tuvo tres tipos de ingresos importantes. Uno, el de la aerofotografía. En esto von Bauer fue muy importante. Digamos, él tenía, pues, esa vena científica y se interesó mucho y trajeron unos excelentes equipos de aerofotografía que representaron en algunos años unos ingresos importantes para la empresa. Se los vendían a las compañías petroleras para hacer cartografía. Le hicieron algunos servicios al gobierno colombiano para delimitación de fronteras con Venezuela. Hicieron, voy a mostrar algunas de esas fotografías. Hicieron, por ejemplo, de Barranquilla, hicieron una especie como de Google de la época, que hicieron más de 100 fotografías de Barranquilla, digamos, tamaño carta, cada una fueron las que imprimieron, y entonces se pueden juntar esas fotografías y uno puede armar el plano de Barranquilla hacia 1930. Hay un proyecto del Archivo Histórico del Atlántico para publicar ese libro. El segundo negocio que tuvo muy exitoso Escalda desde el principio fue el negocio del correo aéreo. Y aquí hoy tenemos una muestra de alguna de esas cartas que se transportaron por los aviones de Escalda. Y el tercero, obviamente, el de transporte de pasajeros, que creció
vertiginosamente. Entonces aquí vemos una etiqueta de correo de la época. Este es el viaje que yo les mencionaba de los dos superhidroaviones Dornier Wall, Atlántico y Pacífico, y ahí está la ruta que utilizaron para llegar hasta Key West, y de eso hay abundante fotografías. Fue un gran evento, tanto cuando salieron como en los periódicos de Barranquilla, iban reportando la llegada a los diferentes puertos. Este mapa, que está en una colección privada, y generosamente me permitieron tomarle una fotografía, muestra dónde quedaba exactamente el aeropuerto de Veranillo. Ustedes ahí ven, esto es hacia 1930 probablemente, y ustedes ven ahí pues lo que era la Barranquilla de la época, el ferrocarril que conducía de Barranquilla a Puerto Colombia. El ferrocarril pasaba por toda la mitad de los terrenos de Escalda, y de hecho ahí sobre la bancada de ese ferrocarril construyeron la vía 40, y por esa razón lo que eran los terrenos de Veranillo hoy están divididos por la vía 40. Incluso uno de los edificios, antiguos edificios administrativos, queda del lado derecho de la vía 40 y el resto queda sobre el lado del río. Esta es una foto a comienzos de los años 30 de Escalda. Este es un avión de Pan American que llegó piloteando el piloto norteamericano Lindbergh en un vuelo que hizo a Barranquilla a comienzos de los años 30. Él hizo pues dos viajes famosos a Colombia, uno a Cartagena a unos años antes, y que vino en este avión de Pan American a Barranquilla. Y ahí pues lo que hacía el avión era que acuatizaba sobre el río Magdalena, luego lo conducían por el caño hasta estas instalaciones. Ese galpón está hoy en día todavía, está casi igualito, es un gimnasio de la Armada Nacional y está, digamos, en perfecto estado, pienso yo. Esa es una del tipo de fotografía que tomaban Escalda. Esa es una foto de Veranillo. El edificio negro que se ve en la mitad de la fotografía es el galpón ese que yo les mostraba ahora, donde estaba parqueado el avión de Pan American. Y fíjense que el caño estaba muy cerca del río Magdalena. Hoy en día uno de ese mismo galpón no ve el río Magdalena. Se lo tiene que imaginar. Lo que ve uno es tierra y mangle, porque ha habido pues obviamente un abandono de esos caños. Y ahí pues más adelante hay una foto del terminal. Bueno, yo mencionaba a William Snurbush. Snurbush tenía fama de ser muy estricto en su digamos, en los procedimientos de mantenimiento, en los talleres, y eso dejó una marca muy grande. En Barranquilla pues estuvieron, digamos, creó toda una escuela de mecánicos colombianos y alemanes. Luego eso se transmitió a Bianca, que tuvo durante mucho tiempo los principales talleres en Barranquilla, y digamos, creó una tradición ahí de mecánicos de aviación que se conservó durante mucho tiempo. Digamos, Snurbush preparaba unos manuales técnicos de términos que utilizaban para preparar a los términos. Son, digamos, algunas expresiones son cómicas para uno hoy en día pensar en aviación, porque dice el ancla no coge, el ancla ha cogido, pues obviamente son de navegación con acuatizaje. Bueno, estas cifras nos muestran el éxito como actividad empresarial de Escalda. Desde 1920, que empezaron ya a operar formalmente, hasta el último año completo que operaron, pues el número de kilómetros recorridos creció a una tasa muy grande, algo así como, creo que la tasa de crecimiento promedio es como el 6%,
El número de pasajeros se expandió de 12 a 54.621 pasajeros transportados en el año 39. Pues Colombia para esa época debía tener unos 8 millones de habitantes. Entonces, digamos, era una cifra importante de personas que estaban transportando y también la carga. Digamos, hay dos factores entre los factores que ayudaron al éxito de Escalda está uno, que lograron, digamos, el hecho de que fueran empresarios colombianos, barranquilleros y alemanes fue muy bueno porque tuvieron, digamos, la presencia de locales y alemanes fue muy buena. ¿Por qué? Porque tuvo un buen entronque político, digamos. Era una empresa muy querida en Barranquilla. Digamos, en la tradición oral de Barranquilla, Escalda es algo así, pues algo mítico. Yo tengo un texto de unos norteamericanos muy preocupados por tener esos alemanes ahí, algunos de los cuales claramente eran nazis, donde decía, esta gente es muy curiosa, ¿no? Porque son nazis, pero los quieren más que a nosotros. Y además se integran con todo el mundo y se casan con señoras locales y la gente los quieren más que a nosotros. Era pues parte de la preocupación de los norteamericanos en esa época. Entonces, digamos, esa presencia de empresarios colombianos les dio unas redes políticas locales y nacionales muy importantes, digamos. O sea, uno lo diferencia con una compañía como la United Fruit, que en esa época tenía las peores relaciones políticas en la región y en el país. ¿Por qué? Porque vivían en un alambrado, en unos enclaves donde solo vivían ellos. Estos pilotos estaban en la vida, participaban en los carnavales, uno ve la fotografía, los comentarios, participaban en la vida, estaban en los clubes, estaban pues, en la vida social, en la vida económica, eran apreciados. Lo otro es que por el Tratado de Versalles pues, había unas limitaciones a la aviación en Alemania muy grandes, y entonces se traían excelentes pilotos que no tenían y por la misma situación económica en Alemania. Entonces hubo pilotos que, digamos, llegaron a Colombia por esas circunstancias y que eran pilotos muy destacados tanto en Alemania, incluso en esa época. Por ejemplo, hubo un piloto, Peter Reidel, sobre el cual hay una biografía, que es un caso interesante, porque Reidel era un personaje mundial, porque era campeón mundial de aviación en gladiador. Y era una especie de héroe nacional en Alemania. Y estuvo varios años en Escalda. Y a él se lo llevaron en el año 39 como asesor aeronáutico a la embajada alemana en Washington, básicamente para espiar la aviación norteamericana. Y tuvo pues un papel importante ahí en la guerra. Algunos de esos pilotos de Escalda, pues bueno, que fueron expulsados o que habían ya regresado a Alemania, fueron importantes en la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los pilotos más condecorados estuvieron en Escalda. Pues obviamente eso también muestra que las preocupaciones de los norteamericanos no eran absurdas. Otro factor que pienso que fue muy importante para el éxito de Escalda es que Colombia se adecuó como ningún país para el desarrollo temprano de la aviación. La topografía que tenía el país, el escasísimo desarrollo de la red de transportes de Colombia, hizo que digamos, fuera una bendición tener tempranamente aviación. Y por eso pues pegó tanto Escalda. Bueno, entonces, pues, digamos, yo creo que este cuadro resume lo que yo quiero resaltar con este trabajo, es que fue un negocio muy exitoso. Desde el año 1924, o sea, básicamente 4 años después de su fundación, la empresa empieza a dar utilidades. Y dio utilidades casi que todos los años, con excepción de 1931, Gran Depresión.
Pero fíjense que, digamos, pues, sabemos que el 25 dio utilidades, pero no tenemos la información. Dio utilidades en el 26, 27, 28, 29, se baja en el 30 pues por la Gran Depresión, pero acuérdense que ahí, digamos, también hay una deflación muy grande, habría que ver en términos reales cuánto es esas utilidades, pérdidas grandes en el 31. Ya en el 32 y 33 sabemos que dio utilidades y de ahí en adelante dio utilidades. El año que dio más utilidades fue en el año 38. O sea que para los accionistas este fue un negocio muy rentable. ¿En qué tenían los activos Escalda? Esto me llamó la atención. Uno se imagina que una empresa de aviación, sus activos principales son los aviones. Y no, en el caso de Escalda, el material de aviación, aviones, motores, repuestos y materiales, tenía en el año 34 un costo total de 412.000 pesos, comparado con lo que tenían en terrenos y pues 654.000 pesos que tenían en puertos aéreos. Básicamente, ¿qué? Terrenos, los edificios, las maquinarias, las estaciones de radio y el mobiliario. O sea, los aeropuertos y todo lo que tenían de amoblamiento en los aeropuertos eran de la empresa en las primeras etapas. Bueno, eran unos... El más importante, obviamente, era... hasta el 36, el aeropuerto más importante era el de Veranillo. En el 36 construyen el aeropuerto de Soledad. Y ahí pues hicieron una inversión grande. Ya a finales de los 30, entonces, y esa es una parte que, pues, que habría que mirar con más cuidado, logran que el gobierno colombiano empiece a construir aeropuertos. Y el gobierno colombiano empieza a asumir la responsabilidad de manejo y de una propaganda de aviso publicitario de los años de Escalda en los años 30. Bueno, entonces en este mapa está la red de aeropuertos y pistas de aterrizaje que tenían en el año 30. O sea que ahí uno ve un cubrimiento de casi todo el país, pues la parte poblada del país en esa época. Von Bauer definía la diferencia, dice, que había entre un aeropuerto, ¿se entiende? Los aeródromos se entienden campos en lo posible no menores a 1 kilómetro cuadrado de extensión, dotados de todas las instalaciones necesarias, especialmente una estación de radio, y comunicados con la respectiva ciudad por una carretera traficable, normalmente durante el año, y por campos de aterrizaje. Y campos de aterrizaje, los que permiten el tráfico aéreo seguro durante todo el año y que también en lo posible se deberán dotar en lo futuro de pequeñas instalaciones inalámbricas de onda corta. Entonces, en la costa que tenían en Barranquilla un aeródromo, que era Veranillo. Cartagena tenían el campo de aterrizaje. Pero ¿cuál era el campo de aterrizaje de Cartagena? Esto es algo que descubrí recientemente, porque la idea que se tenía de Escalda era que siempre había usado una pista de aterrizaje se conocía de una pista de aterrizaje que tuvieron antes del aeropuerto de Crespo en la isla de Manzanillo. En la primera etapa lo que utilizaban era la bahía de Cartagena y tenían un hangar donde guardaban los aviones y tenían la oficina administrativa donde hoy queda el aeropuerto, el terminal marítimo de Manga. Y ahí hay un plano que voy a mostrar más adelante donde están las instalaciones de Cartagena. Este es el aeropuerto de Techo en Bogotá en 1930, que era el segundo aeropuerto. Este es el plano que, bueno, donde el supuesto aeropuerto. El aeropuerto realmente era la bahía de Cartagena. Y ellos tenían ahí, en donde queda el terminal de Manga hoy en día, unas instalaciones pequeñas con unas oficinas y un hangar donde guardaban, y en otras partes era similar. En Girardot, por ejemplo, tenían un hangar donde guardaban los aviones. Bueno, veamos un poco la composición accionaria, aparente composición accionaria de Escalda en 1935.
Carlos Daniel Roca, un empresario barranquillero, 90 acciones, Peter von Bauer, en su nombre, 10.000 acciones, supuestamente el mayor accionista en ese momento. Pan American era el segundo accionista con 5.000, eso se sabía, eso era público, digamos. Lo que no se sabía era que casi todas las de von Bauer eran realmente de Pan American también. Otros accionistas menores, digamos, ya los otros son algunos empleados, por ejemplo las familias o familias barranquilleras como la familia Strunz. Fritz Hammer, que 41 acciones, que había sido uno de los fundadores. Gonzalo Mejía, antioqueño, 20 acciones. O sea, bueno, esto es la nómina de pilotos de Escalda en 1938, o sea, casi al final como todavía en ese momento el grueso de los pilotos eran alemanes. Hay 3 colombianos en ese momento, de unos 22 pilotos que tenían. De estos pilotos que había en ese momento, vamos a ver cuáles son muy destacados. Bueno, Franz Siris, el hijo de él es piloto de Avianca hoy en día y es una de las personas que tiene un buen archivo, pues tiene muchos documentos de su padre y uno de los promotores del aeropuerto. Los otros pilotos básicamente los expulsaron en el año 40. Copilotos, pues ahí sí había un poco más de colombianos, pero también había todavía bastantes copilotos alemanes. Los aviones que tenían en el año 38, fíjense que tenían bastante, todavía tenían F-13, pero ya tenían muchos aviones norteamericanos, Ford, Boeing. Kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora los F-13. Continúa la flota de aviones. Los que más rápido volaban, un Boeing 247, 260 kilómetros por hora. Tenían en el 39 8 hidroaviones, 19 aviones, un anfibio para total de 28 aviones. Pilotos en el año 38, 24 pilotos y copilotos, 153 mecánicos, ingenieros y radiotelegrafistas. Otros empleados 285 por un total de 462 empleados. O sea, era una empresa realmente grande para los términos de la época. Y la mayoría de esos empleados pues concentrados en Barranquilla. Tuvo accidentes aéreos pues, a lo largo de su historia, pero digamos, si uno ve el valor de la pérdida económica, no son tan grandes. En términos generales, digamos, si uno recuerda las cifras de las utilidades contra las pérdidas anuales, realmente no son tan grandes las pérdidas. Bueno, este es un mapa del año 37, muestra que tenían completamente interconectado el país. Curiosamente, no aparece San Andrés, que digamos una inquietud que yo he tenido porque no he podido encontrar una sola referencia a que Escalda haya llegado a San Andrés, cosa que pues, me llama la atención porque, digamos, técnicamente era completamente factible, pero no hay, he indagado en San Andrés y nadie conoce una sola fotografía o referencia a que un avión de Escalda haya estado en San Andrés. Me parece, digamos, curioso, digamos. Y en los mapas, pues nunca tuvieron rutas regulares, pero que excepcionalmente, digamos, hubieran querido alguien ir, pues muestra el estado de abandono que hemos tenido San Andrés. Este es el edificio administrativo de Escalda, que se mudó a comienzos de los años 30, ese es un edificio que luego pasó a Avianca y ya no es de Avianca, pero
durante mucho tiempo fue de Avianca. Cuando yo era un niño, iba a Barranquilla, acompañaba a mi abuelo al correo aéreo, a la oficina del correo aéreo, a ese edificio, que era un edificio emblemático en el Paseo Bolívar. Y hoy en día creo que es como una especie de centro comercial. Bueno, entonces el desmonte de Escalda en 1940, pues básicamente, como ustedes saben, Escalda llegó a su fin por las presiones que Estados Unidos le hizo al gobierno colombiano para desgermanizar a la aerolínea, que consistía básicamente en sacar a todos los empleados alemanes. Y pues no cambiar la propiedad porque ya era de ellos. Entonces ahí en ese momento, entonces ¿qué hicieron? Mandaron un piloto puertorriqueño norteamericano a Barranquilla varias semanas antes. Lo instalaron en el Hotel del Prado con instrucciones de no hablar con, digamos, él tenía contacto con Escalda y lo que hizo fue hacer algunas visitas, y tenía amigos en Escalda, entonces hacía visitas diarias a Escalda para ir calculando cuántos pilotos tenían que traer para abruptamente sacar a todos los pilotos alemanes y técnicos alemanes y reemplazarlos por técnicos y pilotos norteamericanos, y que después pues gradualmente los fueron sacando. Entonces un día le entregaron una carta a todos los pilotos alemanes diciendo que quedaban despedidos, que ahí estaba su liquidación y que no podían ni siquiera ir por sus objetos personales a la empresa. Algunos de esos pilotos, pues la mayoría fueron expulsados de Colombia inmediatamente. Algunos que eran ciudadanos colombianos y estaban casados con colombianas, se quedaron en Colombia. En el caso de Schnurbusch, no sé por qué lo dejaron, porque él estaba casado con una alemana, pero sí era ciudadano colombiano también ya en ese momento, y a Schnurbusch se quedó en Barranquilla en su casa, pero pues la mayoría fueron expulsados. Entonces, pues ahí se supo que las acciones prácticamente eran todas de Escalda. Hay referencia, pues los alemanes insultaron a von Bauer cuando supieron, los alemanes de Escalda, como Schnurbusch y otros, pues básicamente le quitaron el saludo y fueron, digamos, pues se sintieron muy decepcionados con Bueno, entonces, ya para finalizar, hago una reflexión sobre los factores del éxito de Escalda. Como había señalado, el hecho de ser una compañía colombo-alemana le dio una buena combinación, digamos, porque el hecho de tener colombianos le dio una acogida local, les permitió usar las redes políticas y empresariales que tenían los socios, accionistas y ejecutivos colombianos. El hecho de ser una empresa alemana les dio acceso a excelente capital humano alemán que estaba en ese momento desempleado. Esos pilotos pues no encontraban salida en Alemania, tanto por el Tratado de Versalles como por la situación económica de Alemania. El acceso a tecnología y aviones alemanes, los Junker F-13 fueron un éxito, en contraste la aerolínea que me montaron los antioqueños, se embarcaron unos aviones franceses que se cayeron todos y no funcionaron. Segundo, pues la topografía de Colombia y el enorme atraso en infraestructura vial que tenía el país hizo que hubiera una alta demanda por la aviación. Lo tercero, y en esto digamos me parece muy importante, esta es una empresa barranquillera que fue exitosa porque no dependió de los mercados regionales. El mercado de Escalda era un mercado nacional. En contraste, por ejemplo, una fábrica como la fábrica de tejido Obregón, el obstáculo que se encontró en los años 30 y 40 para seguir creciendo es que el mercado regional, por una serie de razones, digamos, macroeconómicas, hicieron que, digamos, perdieran competitividad. Bueno, normalmente no hubiera hablado de la tasa de cambio, pero aquí me toca hablar de la tasa de cambio. La bonanza cafetera que vivió Colombia después de 1910 hizo que la tasa de cambio se revaluara en Colombia. Y hubo una especie de enfermedad holandesa
que benefició a la zona productora de café, pero perjudicó a las zonas no productoras de café. Y la gran zona no productora de café en Colombia era la costa Caribe, que fue una región perjudicada en términos económicos por la bonanza cafetera. Y todas las exportaciones de la costa perdieron competitividad. Y las empresas de la costa perdieron competitividad. Y pues, como ustedes saben, pues en los 30, 40, 50 el desarrollo del país se volcó hacia la zona productora de café, el interior del país, el eje económico del país se desplazó hacia el interior, el país se volvió un país encerrado, proteccionista, y en ese modelo le fue mal a la costa Caribe, pues le fue muy mal a Barranquilla, que perdió su liderazgo portuario, que perdió competitividad de sus empresas, que los mercados regionales se frenaron, pero Escalda en ese ambiente logró ser exitosa porque no dependía del mercado regional. El mercado de Escalda pues era el mercado nacional. Y eso pues era, bueno, eso básicamente era lo que quería presentar como un caso de historia empresarial exitoso y muy interesante para entender un poco más la dinámica económica de la época. Muchas gracias. Muy amable, doctor Meisel, muchas gracias por su interesante conferencia. Yo también, como lectura de juventud o de niñez, también conocí el trabajo de Herbert Boyle, de Una historia con alas, y también tenía ese ideal un tanto mítico sobre Escalda. Hoy usted nos absolvió una serie de dudas y nos mostró una serie de detalles muy valiosos para conocer la historia de Escalda, y además muy valioso tener en la Academia Colombiana de Historia una conferencia de historia empresarial de la calidad y profundidad como la que usted nos ha presentado hoy. Antes de darle la palabra al público, me surge la inquietud y quisiera hacerle esa pregunta, aprovechando además seguramente para la conversación que tengamos ahora, viendo la exposición con los amigos filatelistas, la exposición que les decía, y le reitero el agradecimiento al doctor Felipe Toro por el préstamo que ha hecho, sobre el tema del correo aéreo. Usted indicaba que fue una de las fuentes importantes del negocio de Escalda, pero veíamos pues las estadísticas de kilómetros, pasajeros y carga. El correo aéreo, ¿qué tanto significaba para Escalda? De un lado quisiera preguntarle eso, y de otro lado me quedó también la inquietud que usted planteaba sobre el San Andrés y Providencia, y si Escalda llegó o no llegó allá. Posiblemente ahora con los amigos filatelistas podremos absorber algo de eso, si conocen ellos o tienen sobres, estampillas porteadas en San Andrés o con destino a San Andrés. Pero ¿qué nos pudiera indicar usted adicional sobre el asunto del correo aéreo, también para ambientar la exposición que vamos a ver enseguida? No hay unas cifras, digamos, una serie así. Ellos eran muy cuidadosos con las cifras y las series las publicaban, bueno. Pero no hay una cifra sobre el transporte del número de cartas absoluto. Hay referencias en los informes de la Junta Directiva o a la Asamblea de Accionistas, que es básicamente donde saqué la información comercial, económica. Hay referencias puntuales al correo aéreo y su importancia, e incluso cifras de, digamos, cuánto representaba en algunos años dentro de los ingresos totales de la empresa. La cifra que tengo en la cabeza, pero puedo estar completa, que era algo así como el 20% en algunos años, o sea que era pues un ingreso importante. O sea, la cifra que yo tengo es que en algunos años el correo aéreo podía ser algo así como el 20%, la aerofotografía el 10%, y el resto pues el transporte de pasajeros y carga. O sea que pues era un negocio, además era un negocio digamos muy regular de año a año. Pero no hay serie del número de cartas, no sé por qué. Perfecto, vamos a darle la palabra al público, algunas preguntas, comentarios, en fin, doctor Gómez Casabianca. Sí, señor presidente. Doctor Meisel, felicitaciones por su conferencia.
Quiero preguntarle una cosa, es acerca de las rutas o de los viajes que hizo SCADTA a Panamá, a Venezuela, al Ecuador, incluso creo que llegaron en alguna ocasión al Perú. A ver, ¿qué encontró usted al respecto? Pues a Panamá la dificultad era, ellos, digamos, iban a Panamá, pero el problema era el acceso a Panamá. Ellos no tuvieron una ruta regular. Ellos pedían acceso a Panamá y Estados Unidos se negaba a darles, darle los permisos. Y la razón es obvia, digamos, estaban preocupados por tener unos pilotos alemanes conociendo, digamos, todo el entorno del canal de Panamá y fotografiando esa zona y haciendo mapas y, digamos, tenían los pelos de punta, básicamente. Hay referencia ahora mismo, pero ellos tuvieron incluso algunas rutas a Ecuador, y tuvieron accidentes en Ecuador y finalmente abandonaron esa ruta. Bueno, tuvieron ese viaje por Centroamérica, tuvieron viajes regulares a algunas islas del Caribe, tuvieron viajes a La Habana, pero digamos, lo que pasa es que había otras líneas aéreas alemanas y otros socios digamos, en Ecuador, algunos de los fundadores de SCADTA estuvo involucrado también en la aviación ecuatoriana. Ahora no recuerdo los detalles de eso. No, pero pues había, no solo en Colombia, sino y eran a veces los mismos personajes. Había líneas aéreas con influencia alemana en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y el esquema era básicamente lo de SCADTA. Se asociaban con locales, que eran pilotos veteranos de la guerra, pero pues finalmente se consolidaron con las rutas colombianas, que eran las más rentables. Muy bien. Aquí he tomado nota de algunas personas que han pedido la palabra. En su orden empezamos con el general Ibáñez. SCADTA tuvo un nacimiento paralelo con la Fuerza Aérea Colombiana. Incluso muchos pilotos de SCADTA en la época del conflicto con el Perú pasaron a la Fuerza Aérea. No sé de dónde salió la especulación sobre todo norteamericana, claro está, de que para los años del conflicto con el Perú, efectivamente la Fuerza Aérea alcanzó a tener quizá la Fuerza Aérea en ese momento más importante de América después de los Estados Unidos. Levantaron el rumor de que Hitler lo que quería era armar aquí, a través de la Fuerza Aérea y de SCADTA, una sucursal de la Luftwaffe para bombardear el canal de Panamá. Yo no sé qué información tenga usted sobre eso. Le voy a poner un ejemplo. Había un piloto que estuvo en SCADTA 3 años y después se fue para Alemania y fue está entre los pilotos más condecorados de la Luftwaffe, sobrevivió a la guerra, estuvo en operaciones muy importantes para suministrarle comida y suministro a Rommel cuando estaba en el desierto, voló más de 40 misiones. Entonces, digamos, y ese es uno de tantos, digamos. Entonces se estaban entrenando, lo que pasa es que ellos en Alemania no podían tener ese entrenamiento, entonces se estaban entrenando aquí. Ese Reidel que yo mencioné, que fue una persona importante dentro de la diplomacia, de la alta diplomacia alemana, porque era un agregado militar en la embajada en Washington y estaba en labores de espionaje. No sé si creo que lo expulsaron por labores de espionaje. Digamos, ahí sí estaban los elementos. Ahora, no todos eran nazis. Peter Forman, por ejemplo, yo creo que no tenía el perfil de una persona que fuera nazi. Digamos, tenía un perfil completamente diferente de lo que, digamos, más bien de que no le gustaba el tipo de gente que eran los nazis. Digamos, él estaba entre la espada y la pared, estaba entre los gringos y los nazis. Y él incluso tuvo que volarse de Austria en el año 38 porque los nazis lo estaban llamando a Berlín para que explicara el rumor ese de que había que la Pan American había comprado a SCADTA. Y él se voló para Colombia porque sabía que ir a Berlín era
no volver a salir de ahí más, probablemente. Entonces, digamos, era una tensión muy grande que había ahí, que todas esas cosas podían eventualmente usarse. Estaban tomando, digamos, ese departamento técnico que era excelente, era de tecnología de punta en ese momento, era el Google de la época, podía servir para hacer unos planos de todo ese entorno y después servir para hacer bombardeos. Entonces, digamos, simplemente, digamos, por asociación, digamos, cualquiera hubiera encontrado eso, y por eso tampoco dejaron penetrar al mercado norteamericano Escalda, y por eso la compraron, para evitarse problemas, digamos. Lo que pasa es que no usaron eso, digamos, para tener control de la empresa. Entonces lo compraron, lo hicieron como un seguro, y no para, digamos, frenar en ese momento esa expansión. Los vuelos de Colombia a Panamá no iban sino hasta Colón, no dejaban pasar de Colón, y las ventanillas de los aviones tenían que ir cerradas. La persona que iba en la ventanilla no podía mirar hacia afuera. Doctor Eduardo Durán. Gracias, señor presidente. Bueno, muy interesante este estudio que usted, señor académico, nos ha traído hoy sobre la historia de esto que sin duda constituyó una verdadera osadía, la introducción de este medio de transporte en el país, que sin duda entró a apalancar el desarrollo nacional de manera significativa por toda la incidencia que tuvo en el transporte de pasajeros, en el apoyo hacia la industria y el comercio, y desde luego a la defensa nacional, como muy bien lo ha anotado el general Ibáñez. Valdría la pena complementar ese estudio con el relato de los cronistas de la época, que hacen relatos muy interesantes sobre el significado de lo que constituyó esos primeros viajes en avión. Yo quería traerles a manera de anécdota el relato del doctor Manuel Serrano Blanco en una de sus crónicas, cuando analizaba un viaje que hizo hacia 1934, en donde decía: y nos embarcamos en uno de esos enormes pájaros de acero que nos acercan a Dios en su grandeza y nos alejan de los hombres en su pequeñez. Doctor Efraín Sánchez. Sí. Hay muchos relatos, incluso sé que hay un diario que no he podido obtener, de uno de los pilotos alemanes que llevó un diario, pero no la familia no lo ha querido, digamos, poner a disposición del público, probablemente por la ideología que ahí se refleja, pienso yo, que es la razón por la que no lo han querido. Pero hay un relato de un viaje a Panamá de un antioqueño, ahora no recuerdo el nombre, está descrito todo el viaje a Panamá en un avión de escalda en los años 30, y hay, bueno, lo de Boy está muy bien escrito, que lo escribió, el texto lo escribió Caballero Calderón, hay muchas, digamos, descripciones de esos viajes que son, digamos, bueno, todo el viaje ese por Centroamérica hasta Key West está muy bien descrito en la prensa barranquillera de la época. En la prensa barranquillera de la época hay mucha información, de eso hay mucha información. Doctor Sánchez. Muchas gracias. Yo también quiero felicitar y agradecer al académico Meisel por este trabajo que indudablemente sobre un tema apasionante. Bueno, yo también soy de los del club de lectores de Herbert Boy en la niñez, y bueno, la anotación suya sobre la dificultad de acceder a información sobre Scalta y sobre otras empresas de esa época es indudable. O sea, es un trabajo realmente muy valioso el que ha hecho usted. A mí me surgen varias preguntas, pero le voy a hacer solamente unas pocas. Y una es,
si hubo competencia, qué competencia hubo dentro del propio país, por ejemplo, los antioqueños, qué empresas tuvieron, etcétera. Otra es sobre el tema de la carga, o sea, la ruta principal, sobre el tema de la carga. La ruta principal de Escacta, indudablemente, o la ruta aérea para el interior del país sigue siendo el Magdalena, curiosamente, ¿no? Pero digamos, ¿qué proporción era de la carga? La carga principal del país se transportaba por vapor, por el Magdalena. Me imagino que la de Escacta era una proporción muy pequeña de eso, pero ¿qué tipo de cosas se transportaban aparte, claro está, del correo aéreo? Y la última es sobre qué tan militantes nazis eran los alemanes que había en Barranquilla. Yo tengo entendido que eran bastantes, o sea, de eso sí ha habido estudios sobre el nazismo en varias ciudades colombianas, en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla particularmente, ¿no? Y se ha mencionado la vinculación, pues no solamente de los alemanes, sino de muchos colombianos, especialmente militares, policías, etcétera. Digamos, en eso hay también, desde luego, mucha especulación, ¿no? Ayudada, claro está, por los intereses de Estados Unidos. Sí, sobre lo primero, no hubo una competencia, digamos, fuerte realmente contra Escacta a nivel nacional. Los antioqueños intentaron y fracasaron rápidamente. En parte porque escogieron aviones franceses que no eran adecuados, se les cayeron todos rápidamente, pero tampoco tenían como la tecnología, digo yo, un poco perversamente, no tenían un Wilhelm Sturbusch de jefe de mantenimiento, porque uno de los aviones se cayó porque no le habían puesto suficiente gasolina, por ejemplo. O sea, cometieron toda. Y el caso de la otra línea aérea, digamos, la que se montó en Bogotá, tampoco fue muy exitosa. Digamos, tener el acceso a esos pilotos que eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, que eran unos pilotos experimentados, bien entrenados, yo creo que fue una ventaja. Realmente tenían muy buenos pilotos. Eso fue parte del éxito. Y haber escogido buenos aviones, porque incluso con esa ideología que pudiera haber, digamos, o ese nacionalismo que hubiera podido haber, decidieron comprar los mejores aviones del mundo, aunque fueran norteamericanos. Y compraron buenos aviones siempre, porque sabían de eso. Ahora, sobre que, bueno, en Barranquilla obviamente era donde estaba la comunidad alemana más grande, digamos, uno lo ve en el Banco de la República cuando le decomitaron las propiedades a los colombianos en Colombia, a los alemanes en Colombia, la mayor parte de las propiedades estaban en Barranquilla. Hay un trabajo de Joaquín Viloria que muestra eso. Era una comunidad que tampoco era tan grande, digamos, no era Brasil, digamos, la inmigración aquí fue pequeña, pero hubo un periódico nazi en Barranquilla, se llamaba El Observador Caribe. Por ahí yo he visto fotografías, digamos, hay un estudio de un historiador norteamericano, Friedman, que tiene, digamos, que estudia las relaciones, digamos, entre Alemania y Colombia en los años 30, y pues, en América Latina en general. Hay una fotografía que es muy curiosa porque hay una, digamos, está como la hepástica y una palmera de coco. Hay un estudio, como usted sabe, de Silvia Galvi, de Don Edir, pero no eran muchos, digamos, eran muy poca gente realmente. O sea, la comunidad era una comunidad pequeña. El jefe del partido nazi era un alemán de Barranquilla que fue expulsado, que era empleado de la empresa de Adolfo Hitler. Pero no era, digamos, una cosa, digamos, una vez los expulsaron, no quedó nada. Pues expulsaron a 100, una cosa así. Pero... Doctor Toro, iba a complementar. Esos aviones Junker que trajeron, los primeros aviones Junker, en los primeros vuelos que hicieron de experimentación, los aviones se recalentaban muchísimo. Entonces, los técnicos alemanes que habían traído adaptaron unos radiadores de unos automóviles americanos, se los pusieron a los aviones
y con esto pudieron volar sin que se recalentaran los aviones. Pues Bueno, turbos. es un detalle. El doctor Leonardo Agudelo, luego Fernando Mayorga y Zoilo Cuellar. Leonardo Agudelo. Cambiar los motores pues era mucho más complicado. Lo que sí es que cada piloto cuando bajaba del avión después de un vuelo llenaba un reporte que iba a Alemania. Creo que la Junker era de Dusseldorf, la ciudad alemana. Iba hasta allá y se logró cambiar. Pero algunos cambios no soportaban, pues todo es urgente en el mundo de la aviación, no soportaban pues todo ese trámite y hubo que hacerlo aquí. Y creo que lo cita Herbert Boy cuando dice que los hombres, los cargueros que ayudaron a desembarcar las cajas de los aviones, muchos quedaron seducidos con el asunto y se volvieron pues mecánicos, ¿no? ¿Sí? Y algo de su malicia indígena ayudó a que los aviones volaran mejor. Hubo que extender la superficie alar, hubo que cambiar también los radiadores, ¿sí? Pues el régimen de vientos del río Magdalena era mucho más complicado para el cual habían sido diseñados, pero Schurbur supo entender un poco la capacidad de ese cierto ingenio mecánico pues, que había asistido a estos hombres que ayudaron a desguacalar los aviones, ¿no? También hay que reconocer que fue muy importante al final de la guerra Alemania por el Tratado de Versalles se le prohibió tener fuerza aérea, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta era qué hacer, pues se habla de 10.000 pilotos, no sé si la cifra es exacta, entonces ellos pues viajaron como por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y pues me toca defender aquí un poquito la tierra paisa, ¿no? El problema de los paisas fue la CCNA, Compañía Colombiana de Navegación Aérea, que era hijo Alejandro Echavarría, etcétera, Pedro Echavarría, que tiene un texto muy bello que se llama De la mula al avión. Fue que ellos eligieron modelos franceses Pharma, F-40. La superioridad de ingeniería Junker era, pues, se vio sobre todo en la superficie alar y que eran completamente metálicos, ¿sí? Pues les permitió resistir los Pharma F-40 que se trajeron, pues, esta compañía, eran de tela, ¿sí? Y solo, pues, la parte del piloto, pues, era de madera. Entonces, ahí sí. Trajeron un gran avión, el Goliath, ¿sí? Pero pues tampoco se les funcionó y estrechamente logró llegar a Medellín alguna vez ese vuelo. Gracias. Doctor Zoilo Cuellar. Y vamos terminando ya la última intervención del doctor Bastidas y Roger Pita. Bueno. Era referirme a la estigmatización del nacionalsocialismo. Todos los que nacimos a la vida en la época de los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, más algo de la propaganda de los aliados, nos hace mirar realmente al nazismo horroroso de la guerra. Pero lo que hubo detrás lo vine yo a conocer con el doctor Carlos Winz, el optómetra, que era alemán, cuando comenzó a ponderarme a Hitler y ponderarme el nacionalsocialismo, pero el nacionalsocialismo que salvó a Alemania, que la unificó y la reconstruyó de lo fragmentada que quedó a raíz de la Primera Guerra Mundial. Entonces, así entiende uno cómo todo ese pueblo de gente pensante muy alta siguió casi que con los ojos cerrados las locuras de este señor que desembocaron en los horrores de la guerra. Pero la parte inicial, por eso, cuando ustedes hablan de que había nazis en Barranquilla, muy seguramente eran del nacionalsocialismo, pero de ese foco, de ese grupo de reconstrucción alemana que representaba una parte, dijéramos, positiva. Después fue otra cosa. Entonces yo creo que hay que mirar con cuidado las épocas del mismo Partido Nacional Socialista antes de llegar a los horrores de la guerra y que fue de sentido constructivo. La otra cosa curiosa es acordarme en el año 35 el accidente de un avión de SCATA con ¿cómo se llamaba la antioqueña? La CCLA, donde muere Carlos Gardel, que hay un hecho interesante de contarlo. Mi papá y mi abuelo alcanzaron a ser médicos. Mi papá hacía algo de cirugía plástica. 2 o 3 de los guitarristas de Gardel se salvaron del accidente y tuvieron que tener reconstrucciones de las heridas. Y en esas charlas en el consultorio de la calle 12, entre cuarta y quinta, que tenían mi papá y mi abuelo,
Mi papá le oí comentar que uno de ellos había dicho que el accidente se había producido porque a Samper le habían dado un balazo en la cabeza. Y eso se dijo muchas veces. Cuando yo estaba de presidente de la Academia Nacional de Medicina, se celebraron los 50 años de la Academia de Medicina de Caldas, y yo estuve visitándolos y pregunté si había alguno de los fundadores vivos. Me dijeron, sí, el profesor Jesús Montes Sáenz está vivo, está en muy buenas condiciones. Le dije, pues además es pariente de mi mujer, yo quiero ir a saludarlo. Y fuimos a verlo y tuvimos una charla. No sé por qué llegamos a ese tema, y algo comentó él de que él había participado de la autopsia de los cuerpos del accidente. Inmediatamente le pregunté, profesor Montes, ¿encontraron algo en la cabeza de Samper? Dijo, sí, una bala. Posteriormente me enteré, porque se había dicho que era Gardel el que había disparado. Aparentemente Gardel acababa de despedir a su, no sé cómo se llama técnicamente, su representante en Colombia, y su apoderado, y el que disparó fue él a Gardel, pero con el movimiento del avión, el avión estaba carreteando, porque el accidente fue carreteando los dos aviones. Le dio el balazo al piloto, el avión se desvió y se estrelló contra el que venía carreteando. Doctor Edgar Bastidas. Gracias. Yo me iba a referir precisamente al accidente de Medellín donde murió Gardel y preguntar si se trataba de dos aviones de la misma compañía, de esta Escalda, ¿sí? No, uno era Escalda y el otro era de la de Samper. Sí, porque se especula también que había una rivalidad entre las dos compañías, ¿no? Y que eso provocó el accidente. También se ha dicho eso, sí. Doctor Roger Pita, último comentario. Todos sabemos que esta década de los 20 y de los 30 fue muy convulsionada en materia social y en materia sindical. Ya ha señalado usted muy bien la situación boyante de la empresa, que en buena parte era trabajo cualificado. ¿Ha encontrado usted en su estudio alguna referencia a las condiciones laborales de los empleados de Escalda o algún intento asociativo? No sé, se me antoja contrastar un poco con la situación de los braceros del Magdalena, que en esta época estaban muy agitados. ¿De pronto había algún tipo de solidaridad en ese entonces? No, yo creo que la situación era completamente diferente, digamos, porque esta gente de Escalda era gente muy especializada, digamos, eran, digamos, la gente de personal de tierra, pues los mecánicos eran mecánicos muy bien preparados, muy, digamos, eran pues gente muy bien entrenada, que debían tener por lo tanto una buena remuneración. Los pilotos, digamos, pasaban, digamos, muy bien, digamos, toda la referencia de los pilotos es a que adoraban a Barranquilla. O sea, imagínense estos muchachos, pilotos alemanes jóvenes que llegaban de una Alemania convulsionada, con alta tasa de desempleo, a una ciudad que les abría las puertas, y ellos lo que dicen es que, digamos, una relación muy, digamos, cordial entre esos pilotos alemanes, y tanto que los gringos, esa referencia que yo les dije, que los gringos decían, oye, pero es que estos tipos son nazis, pero no se comportan como quien dice como nazis, porque se pasan, digamos, casando aquí con las colombianas, se integran a la sociedad, la gente los quiere. O sea, la cosa loca de la ideología. O sea, pues yo sí creo que había un ambiente un poco nazi en Escalda, en el sentido en que si uno ve el himno, ellos tenían un himno en alemán, y el himno, la frase que más se repite es sí, Escalda, y es como esa mentalidad imperial, etcétera. Eran nacionalistas. Ahora, no todos, digamos, los empresarios no, pero hay casos de casos. Yo decía que el caso de Peter von Bauer era un aristócrata, era un hombre que, digamos, tenía una mentalidad diferente. Pero los pilotos, yo sí creo que la mayoría, sí, digamos, tenían, pues eran héroes de guerra, muchos de esos, digamos, Herbert Boy eran héroes de guerra, eran militares,
eran, digamos, la persona que más podía traerle que se rearmara Alemania y que reconstruyera sus fuerzas militares. Era casi que, pues de pronto no muy afortunado, pero una afinidad electiva, para usar una frase de Goethe, pero no creo que a él le gustara mucho que lo usáramos en ese contexto. Muchas gracias. De nuevo, muy amable, doctor Meisel. Muchas gracias también a los asistentes. Las intervenciones de todos ustedes fueron muy valiosas, los complementos. Doctor Luis Horacio, ¿algún punto más en el orden del día? Agotado el orden del día, señor presidente. La academia los invita a una visita al Salón Alberto Lleras, donde está la exposición de la colección del doctor Felipe Toro, y los invita a una copa de vino. Buenas noches y gracias por su asistencia. Se levanta